Desde los 12 años supe que quería predicar. No era algo que me impusieron mis padres, ni una moda del momento. Era una voz interior que me llamaba. Cada domingo en la iglesia, mientras escuchaba al pastor levantar su voz y conmover a toda la congregación, algo dentro de mí vibraba. Me preparé como pocos. Estudié, me formé, ayuné, lloré. Quería ser un hombre de Dios. Y lo logré. Para cuando cumplí 30, ya había predicado en 3 países. Me conocían como el joven de fuego, por la forma en que hablaba, por el fervor con el que proclamaba la palabra. Las multitudes me aplaudían, las iglesias me abrían sus puertas. Las madres me presentaban a sus hijas. Y yo sonreía. Fingía. Porque lo que nadie sabía, ni mis padres, ni mis hermanos de fe, ni mis discípulos más cercanos, era que cada vez que oraba para que Dios me liberara, lo hacía por algo que jamás me atreví a decir. Por algo que me enseñaron que era pecado. Por algo que me hacía sentir sucio, indigno, falso. Yo oraba, para dejar de sentir atracción por los hombres. A veces lloraba después de predicar. En la soledad del hotel, con el saco aún puesto, me sentaba en la cama y me preguntaba si todo eso era real, si Dios me había escogido. O si solo me estaba usando como castigo. Nunca tuve a nadie con quien hablar de esto. Hasta que lo conocí a él. Otro pastor. Otro hombre de Dios. Lo conocí en una convención de jóvenes. Se sentó a mi lado. Me sonrió. Me escuchó predicar. Me buscó después. Y sin que ninguno de los dos lo dijera. Algo cambió. Esta no es una historia cualquiera. Esta es la confesión de un predicador que luchó con su fe, con su cuerpo, con su alma, por haber amado a quien no debía según la iglesia. Pero que, por primera vez, se sintió verdaderamente amado. Nací en un hogar cristiano. Mi papá era anciano de la iglesia y mi madre dirigía el grupo de oración. Desde pequeño me enseñaron a temer a Dios, a respetar la Biblia y a mantenerme puro. Mientras otros niños jugaban en la calle, yo me sabía de memoria los salmos. Era el orgullo de la congregación. A los 10 años, ya tocaba el teclado en el servicio de alabanza. A los 13, me invitaron a dar mi primer mensaje. Y a los 15, la gente ya me llamaba el ungido. Pero también a los 13, fue la primera vez que me di cuenta de que me atraían los chicos. Sentí algo que no entendía mientras veía a un amigo cambiarse para un campamento. Me sentí sucio, confundido, asustado. Corrí a orar. Lloré. Me prometí a mí mismo que jamás volvería a sentir eso. Que Dios me ayudaría. Y así, me lancé con más fuerza al ministerio, como si pudiera predicar mi orientación fuera de mí. A los 21, era uno de los predicadores más conocidos de mi denominación. Mis mensajes eran apasionados. Hablaba del arrepentimiento, de la santidad, del fuego del Espíritu Santo. Nadie sospechaba que quien más necesitaba arrepentirse, según lo que yo mismo enseñaba, era yo. Las mujeres se acercaban después de los cultos. Dios me mostró que serás mi esposo, decían algunas. Yo solo sonreía, con una mezcla de culpa y tristeza. Tenía una reputación que cuidar. No podía decepcionar a mis padres. No podía decepcionar a Dios. Me encerré en un ministerio que me consumía. Viajaba constantemente. Vivía en hoteles. Hablaba del amor de Dios, pero no sabía lo que era sentirse amado de verdad. Fue en una convención cristiana internacional. Yo era uno de los predicadores principales. Había miles de personas. El ambiente era intenso, lleno de oraciones, gritos, lágrimas. Ahí lo conocí. Era otro pastor. De otro país. Su nombre era Samuel. Tenía una mirada profunda, serena, y una voz suave que contrastaba con mi tono enérgico. Nos presentaron después de mi mensaje.
Me felicitó. Me dijo, no solo hablas bonito. Hablas con el alma. Esa noche cenamos juntos. Por primera vez, sentí que podía hablar sin máscaras. Me preguntó por mis luchas, por mis sueños, por lo que no decía en el púlpito. Y sin tocarme, sin decir nada fuera de lugar, me hizo sentir visto. Empezamos a hablarnos seguido. Videollamadas. Oraciones por WhatsApp. Reflexiones compartidas. Era como si nuestras almas se conocieran de antes. Una noche me dijo, ¿alguna vez has sentido que estás llamado a algo más allá del púlpito? Yo sabía lo que quería decir, pero no me atrevía a responder. Cuando vino a mi país para una conferencia, lo recibí en el aeropuerto. Esa noche cenamos en mi casa. No pasó nada físico. Pero nuestras miradas ya no podían ocultar lo que sentíamos. Era amor. Real. Inmenso. Un amor que ambos sabíamos que, si se hacía público, nos costaría todo. La relación duró en silencio varios meses. Nos veíamos en eventos. Compartíamos habitaciones cuando podíamos. Nadie sospechaba. Hasta que alguien vio un mensaje en mi celular. Una foto. Un te extraño. Un corazón. Al día siguiente, mi líder me llamó. Me pidió explicaciones. Me habló de pecado, de apostasía, de vergüenza. Me suspendieron. Me quitaron todos los compromisos. Algunos amigos me bloquearon. Otros me dijeron que orarían por mi liberación. Pasé de ser el ungido a el desviado. Mi nombre desapareció de los carteles. Mis videos fueron borrados. Y Samuel también fue silenciado. Cuando la gente ve a un predicador sobre el altar, casi nunca se pregunta qué carga lleva dentro. Solo escuchan la voz, aplauden las palabras, lloran con los testimonios, pero pocos se detienen a mirar al ser humano detrás del traje. Yo fui ese predicador. El que la gente amaba. El que llenaba estadios, iglesias, congresos. Me llamaban el profeta del fuego, el joven de Dios, el escogido. Mi voz estaba en videos virales, en libros cristianos, en invitaciones a eventos que nunca soñé. Mi nombre se convirtió en un símbolo de fe, de pureza, de santidad. Pero detrás de ese símbolo, vivía un hombre roto, un hombre que cada noche se miraba al espejo y se preguntaba si Dios realmente lo amaba. Un hombre que temía cerrar los ojos, porque en sus sueños aparecían deseos que llevaba años escondiendo, deseos que la iglesia había condenado, deseos que yo mismo maldecía mientras los sentía. Desde joven sentí cosas que no entendía. Atracción por otros hombres. Me dijeron que eso no venía de Dios. Me dijeron que era el enemigo. Me dijeron que orara, que ayunara, que lo reprendiera. Y eso hice. Con todo mi corazón. Pero no desapareció. Solo se ocultó, debajo del traje, debajo del púlpito, debajo de mi propia piel. Todo lo que prediqué lo creí. Pero también me rompí en el proceso. Porque una parte de mí nunca fue aceptada. Ni por la iglesia. Ni por mí mismo. Y entonces apareció él. Otro pastor. Otro hombre de fe. Lo conocí en una convención. Supe desde el primer instante que algo iba a cambiar. Y así fue. Lo que empezó como una amistad en Cristo, terminó en un amor que desafió mi llamado, mi iglesia, mi mundo, y me enfrentó a la única verdad que nunca me atreví a predicar, que también los hombres de Dios aman, aunque a veces, a quienes no deberían según los demás. Mis primeros recuerdos son del altar. No del colegio, no del parque, no de Navidades. No. Yo recuerdo los cantos de la iglesia, los vestidos largos de las hermanas, el olor a incienso, y la voz firme del pastor que todos respetaban. A los 6 años ya sabía usar una Biblia. A los 8, recitaba versículos de memoria en cada culto. A los 10, predicaba en el grupo infantil.
Mi padre me miraba como si ya hubiera alcanzado el cielo. Mi madre lloraba de orgullo. Y yo. Me lo creí todo. Pero también, a esa edad, comencé a notar que había algo en mí que no encajaba. En el campamento juvenil, compartiendo cabaña con otros chicos, sentí cosas que me asustaron. Me gustaban. Me llamaban la atención. Me sentía atraído. No entendía por qué. Esa noche oré más que nunca. Me arrodillé en la oscuridad y le rogué a Dios que me limpiara. Que me quitara ese pensamiento sucio. Que me hiciera normal. Y así, empecé mi doble vida. Por fuera, el niño perfecto. Por dentro, el niño que tenía miedo de sí mismo. La adolescencia fue una mezcla de gloria y tormento. Me invitaron a predicar a iglesias grandes, incluso fuera de mi ciudad. Gente se acercaba llorando después de mis mensajes. Los líderes me decían que tenía una unción especial. Las redes comenzaron a llenarse de clips míos predicando con pasión. Pero cada vez que apagaban el micrófono, el fuego se apagaba dentro de mí. Y aparecía el miedo. El deseo. La culpa. Me hicieron sentir que el Espíritu Santo no podía habitar en alguien como yo. Así que luché, me forcé a mirar a las chicas. A aceptar citas. Incluso tuve una novia por 2 años. Pero no funcionó. Nunca sentí nada. Y cada vez que intentaba algo, me sentía traicionando no solo a Dios, sino a ella. Entonces decidí hacer lo que sabía hacer mejor, predicar más fuerte. Gritar más. Orar más. Ayunar hasta quedarme sin fuerzas. Y mientras todos pensaban que era más santo que nunca, yo estaba más lejos de mí mismo que nunca. Recuerdo exactamente el día. Fue en Bogotá. Un evento cristiano internacional. Yo era uno de los predicadores principales. Había miles de personas, pastores de muchos países. Un mar de adoradores y fuego espiritual. Estaba agotado. Solo. Y allí estaba él. Samuel. Un pastor joven, de barba corta, sonrisa serena y voz suave. Me saludó después de mi predicación. Me dijo que mis palabras le habían llegado al alma. Que había sentido una conexión profunda con mi mensaje. Me miraba, diferente. No con idolatría. Con humanidad. Esa noche, en la cena de honor, hablamos durante horas. Me preguntó cosas que nadie me preguntaba. Sobre mi soledad. Sobre mis sueños. Sobre mis dudas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchado, no por un discípulo, sino por alguien que me entendía. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte. No fue un abrazo sexual. Fue espiritual, pero también fue distinto. Fue el primer toque que me hizo temblar sin que fuera pecado. Comenzamos a escribirnos seguido. Por WhatsApp, por videollamadas. Orábamos juntos. Compartíamos reflexiones bíblicas. Pero había algo más. Algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Samuel hablaba con sinceridad, con calma. Me decía, ¿no crees que Dios también ama al que ama en silencio? Yo me quedaba callado. Lo pensaba días enteros. Un mes después, vino a predicar a mi ciudad. Lo invité a quedarse en mi departamento. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el sofá a ver una película cristiana. Nada especial. Pero nuestras manos, sin querer, se rozaron. No dijimos nada, solo lo sentí. Ese calor. Ese miedo. Ese deseo que llevaba años enterrando. Cuando nos fuimos a dormir, oramos juntos. En medio de la oración, se quebró. Me confesó que también sentía lo mismo. Me dijo que había luchado contra eso toda su vida. Que Dios lo conocía. Que me veía. Y me quería.
Durante meses, vivimos una relación en silencio. Nos veíamos en eventos. Compartíamos habitaciones como colegas del ministerio. Nadie sospechaba. Pero el amor crecía. La conexión se hacía más fuerte. Y el miedo también. Un día, dejé mi celular en la oficina pastoral. Un asistente lo revisó sin permiso. Encontró mensajes. Fotos. Audios. Nada explícito. Solo amor. Pero suficiente para armar una tormenta. Fui citado por el Consejo de Líderes. Me preguntaron si era verdad. No mentí. Bajé la cabeza. Dije sí. Lo amaba. Me expulsaron. Me quitaron el púlpito. Me eliminaron de las redes. En solo 24 horas, pasé de ser el orgullo de una generación, al pecado más grande de mi denominación. Samuel también fue silenciado. Su iglesia le cerró las puertas. Nadie quiso escucharnos. Nadie preguntó cómo nos sentíamos. Solo nos juzgaron. Los días siguientes fueron un abismo. Mi teléfono no sonaba, mi correo estaba vacío. Las invitaciones desaparecieron. Mis supuestos hermanos en Cristo no me escribieron ni para preguntar si estaba bien. Solo silencio. Silencio cruel, como si ya no existiera. Pero el que más dolió, fue el silencio de mis padres. Mi madre lloraba sin hablar. Mi padre me dijo, preferiría un hijo muerto antes que uno gay. Me arrodillé frente a ellos. Les dije que no elegí esto. Que no era un juego. Que Samuel me hacía sentir paz. Que orábamos juntos. Que leíamos la Biblia juntos. Que nos cuidábamos el alma. Pero para ellos, ya había cruzado la línea. Me fui de la casa, me fui de la iglesia. Me fui del país. No porque quisiera huir, sino porque ya no tenía dónde quedarme. Samuel me recibió en su ciudad. Vivimos juntos en silencio, en un pequeño departamento cerca del mar. No teníamos iglesia. No teníamos púlpito. No teníamos escenario. Pero por primera vez, teníamos algo más poderoso, nos teníamos el uno al otro. Cocinábamos juntos. Orábamos juntos. Estudiábamos la palabra desde el amor, no desde el castigo. Había días en los que llorábamos viendo nuestras antiguas predicaciones, no por nostalgia, sino porque por fin entendíamos cuánta rabia habíamos proyectado sobre otros que, como nosotros, solo querían amar y ser amados. La fe no desapareció. Cambió. Se volvió más real. Ya no creía en un Dios que exige máscaras, sino en uno que rompe cadenas. Samuel y yo no éramos desviados, como decían. Éramos libres. Un día, caminando por la playa, nos encontramos con una pareja de hombres mayores que nos reconocieron. Tú eres el joven de fuego, ¿verdad?, me dijo uno. Sentí miedo, vergüenza, me preparé para ser atacado. Pero no. Me sonrieron. Me abrazaron. Me dijeron, gracias por lo que hiciste. Nosotros también pasamos por eso, y sobrevivimos. Esa noche lo hablamos. ¿Y si construíamos algo nuevo? ¿Una comunidad donde nadie tuviera que esconderse? Comenzamos grabando reflexiones pequeñas. Sin nombre. Sin rostro. Solo voz. Hablábamos del amor, de la fe, de la verdad. Y, poco a poco, la gente fue llegando. Pastores. Monjas retiradas. Jóvenes exiliados de iglesias. Todos buscando una fe sin castigos. Formamos una comunidad espiritual libre. No una iglesia con paredes, sino una con puentes. Y aunque muchos nos seguían llamando herejes, por primera vez, me sentía pastor, de verdad. Un medio cristiano progresista nos contactó. Querían escuchar nuestra historia. Dudamos. Teníamos miedo.
Pero algo dentro de mí dijo, ya no hay nada que esconder. Hablamos durante 2 horas. Contamos todo. Cómo nos conocimos. Cómo fuimos expulsados. Cómo reconstruimos nuestra fe. El video se volvió viral. Algunos lloraron. Otros nos escribieron cartas de odio. Pero el impacto fue real. Recibimos mensajes de chicos cristianos de todo el mundo. Gracias por darme esperanza. Hoy decidí no quitarme la vida, porque escuché tu historia. Yo también soy pastor, y estoy enamorado. Por primera vez, entendí que mi testimonio no se había perdido. Solo se había transformado. Ya no predicaba en púlpitos, predicaba desde mi vida. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Era manuscrita. Con tinta negra. La leí con desconfianza, y terminé llorando por horas. Era de mi padre. Me decía: hijo, me equivoqué. La religión me cegó. El orgullo me hizo decir cosas que hoy me persiguen. No puedo cambiar el pasado. Pero he visto tus videos. He visto la luz en tus ojos. Y he entendido algo: Dios sigue en ti. Aunque yo no lo entendiera, tú seguiste amando. Perdóname. En ese momento, entendí que el amor siempre gana. Que incluso los corazones más endurecidos pueden sanar. Llamé a mi padre. Lloramos juntos por teléfono. Me dijo que quería conocer a Samuel. Y semanas después, vino a visitarnos. Mi madre aún no puede aceptarlo, pero mi padre nos abrazó a los dos. Y me dijo: eres el mejor pastor que he conocido. Después de todo lo vivido, me costó volver a orar como antes. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que hablaba con alguien que me había abandonado, pero Samuel, con su paciencia infinita, me decía: Dios no te dejó. Solo te está esperando sin condiciones. Un día, volví a orar. No por miedo, no por culpa, sino por amor. Y al hacerlo, no pedí perdón por ser quien soy. Le di gracias. Gracias por no dejarme morir en la mentira. Gracias por cruzar mi camino con alguien que me enseñó a amarme. Gracias por la segunda oportunidad. Y sentí algo que no había sentido en años: paz. En ese momento supe que la fe verdadera no se trata de parecer perfecto. Se trata de ser honesto, incluso cuando duele, y de saber que Dios no bendice máscaras, sino corazones sinceros. Meses después, me invitaron a predicar en una iglesia inclusiva. Dudé. Pensé que nunca volvería a subir a un altar. Pero acepté. Cuando llegué, vi a personas de todas partes. Algunos con Biblias desgastadas. Otros con lágrimas antes de empezar el culto. Personas trans, parejas del mismo sexo, madres solteras, hombres con tatuajes de versículos. Todos con una historia. Todos con un pasado. Todos buscando amor sin condiciones. Subí al altar. Respiré profundo. Miré a Samuel en la primera fila. Y comencé: hermanos, hoy no vengo a hablarles del infierno, vengo a hablarles de lo que me salvó, el amor. Y por primera vez, sentí que cada palabra era verdad. Que predicaba no desde la culpa, sino desde la libertad. Una noche, después de orar, Samuel me miró y dijo: ¿te casarías conmigo si el mundo no te juzgara? Yo le respondí sin pensarlo: me casaría contigo aunque el mundo entero me condenara. No hicimos una boda ostentosa. No hubo vestidos ni alfombra roja. Solo nosotros, nuestros amigos, una cruz de madera y una canción de adoración en el fondo. Nos leímos votos escritos con lágrimas. Dijimos: prometo amarte como Dios me ama, sin condiciones, sin miedo, sin esconderme. Fue el día más puro de mi vida. No por el anillo, sino por lo que representaba, la redención completa. Ese día, entendí que el amor verdadero, también es sagrado. Después de nuestra historia,
muchos más comenzaron a hablar. Pastores, diáconos, evangelistas, mujeres cristianas, jóvenes trans, personas que habían vivido décadas callando su verdad. Nos escribían. Por ustedes me atreví a contarle a mi familia. Gracias a su historia volví a orar. Hoy creo que Dios también me ama. Creamos una red. Un refugio. Un lugar donde el Evangelio no se usaba como arma, sino como bálsamo. Y aunque seguimos siendo criticados por los religiosos de siempre, aprendimos que el amor no necesita aplausos, solo necesita ser compartido. A veces me preguntan si me arrepiento. Si volvería a vivir todo este dolor, esta traición, este exilio. Y mi respuesta es clara, sí. Lo volvería a hacer todo de nuevo, porque finalmente entendí que amar no es pecado. Pecado es vivir toda una vida sin saber quién eres realmente. Pecado es predicar salvación mientras mueres por dentro. Pecado es juzgar a quien solo quiere vivir con amor y fe. Hoy soy libre. Hoy soy esposo. Hoy soy creyente. Y aunque la iglesia me dio la espalda, Dios nunca lo hizo. Si has llegado hasta aquí, gracias, de corazón. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. No fue fácil contarla. Me costó lágrimas, recuerdos dolorosos, enfrentarme a versiones de mí que quise enterrar por años. Pero hoy entendí algo, las historias que más duelen, son las que más necesitan ser contadas. Quizá tú también has vivido con miedo. Quizá también has amado en silencio. Tal vez has sentido que no encajas, que la iglesia te falló, que el amor y la fe no pueden habitar en el mismo lugar. Te entiendo. Fui ese niño que se tapaba los oídos cuando se hablaba de los homosexuales. Fui ese joven que se arrodillaba llorando, pidiendo a Dios que lo cambiara. Fui ese hombre que se subía al altar mientras su alma se derrumbaba por dentro. Pero también soy el hombre que sobrevivió. Que reconstruyó su fe desde los escombros. Que aprendió que el amor no necesita permiso para ser puro. Que entendió que si Dios es amor, entonces yo también soy parte de él. Y tú también lo eres. A ti, que te escondes para orar. A ti, que amas con vergüenza. A ti, que sientes que tu orientación te aleja de Dios, déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiese dicho a mí. No estás enfermo. No eres inmoral. No estás roto. No eres un error. Eres parte de un amor divino, que va más allá de dogmas, reglas y prejuicios. Y si hoy la religión te ha hecho sentir indigno, te pido algo, no le entregues tu alma al juicio de los hombres. Búscala dentro de ti. Escucha esa voz interior que sigue susurrándote que mereces vivir libre, pleno, amado, real. Yo perdí todo. Y sin embargo, gané más de lo que jamás imaginé. Gané mi verdad. Gané al amor de mi vida. Gané la fe que ya no me encarcela, sino que me impulsa. No sé cuál sea tu historia. No sé si crees en Dios, o si dejaste de hacerlo. Pero si algo de esta historia tocó tu corazón, si una sola frase te resonó en el pecho, entonces ya valió la pena, porque no estás solo. No estás sola. No estás mal. Y si alguna vez sientes que no puedes más, piensa en esto. Dios no se aleja de quien ama con verdad. Dios camina con el que decide vivir con el alma desnuda, aunque eso le cueste el rechazo de todos. Hoy cierro esta historia, no con un punto final, sino con una promesa. Seguiré predicando, aunque no tenga altar. Seguiré amando, aunque me digan que no debo. Y seguiré viviendo, aunque eso les incomode a quienes nunca se atrevieron a ser ellos mismos. Gracias por escucharme. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda, vivir tu verdad es el acto más sagrado que puedes hacer.